Hola, os damos la bienvenida a la presentación de nuestra ponencia para el sexto Congreso Internacional Nodos del Conocimiento. Somos Jonathan Camacho, Maitena Vega, Juan Ferrando y María Salinas, con afiliación a las universidades Nebrija, Sevilla, Da Coruña, Rey Juan Carlos. Vamos a exponer la investigación realizada en torno a la doble dimensión de la identidad estilística en el branding de moda, realizada a través del análisis del caso de J.W. Anderson. Déjennos empezar esta ponencia con una pregunta. ¿Qué es más difícil? ¿Crear una identidad de marca desde cero o gestionar 78 años de historia sin traicionarla? Esa pregunta no es meramente retórica. En el mundo de la moda y el lujo, la identidad estilística, ese conjunto de códigos estilísticos y estéticos que hace reconocible una marca, según Saviolo y Corbellini, es el activo intangible más valioso. El problema es que, aunque sabemos muy bien qué es la identidad estilística, el tejido entrechato de Bottega Veneta, el patrón de cuadros de Burberry, sabemos muy poco de cómo se construye versus cómo se gestiona cuando ya está consolidada. Y es aquí donde entra nuestro caso de estudio. J.W. Anderson es el único director creativo contemporáneo con experiencia documentada en ambas dimensiones. Primero, construyó desde cero la identidad estilística de Loewe entre 2013 y 2025. Luego, en 2025, asumió la gestión de 78 años de identidad consolidada en Dior, convirtiéndose en el primer director de Christian Dior en liderar todas las divisiones creativas de la casa. Dos contextos radicalmente diferentes, dos estrategias completamente distintas. Analicémoslas. Cuando Anderson llegó a Loewe en 2013 se encontró con una paradoja, una marca con 167 años de historia, proveedor oficial de la Casa Real Española y reconocida excelencia artesanal, pero completamente ausente en los rankings globales de desabilidad, sin códigos estilísticos reconocibles internacionalmente, sin relevancia en la conversación contemporánea de la moda. Anderson implementó 5 estrategias simultáneas para construir una identidad desde cero. Primero, productos icónicos. El Basket Bag en 2013 fue la primera señal, pero el icono definitivo llegó en 2014. El Puzzle Bag, 70 piezas de cuero ensambladas geométricamente, complejo de producir, difícil de copiar, fácil de querer. Este bolso encarnaba los principios que definirían toda la identidad de Loewe: complejidad artesanal, reconocibilidad visual inmediata y anclaje en el heritage de marroquinería reinterpretado contemporáneamente. A este le siguieron el flamenco, el gate, el hammock, cada uno distinto, pero todos unidos por un lenguaje común. Segundo, códigos visuales consistentes, formas escultóricas, proporciones disruptivas, hombreras exageradas, vestidos con volúmenes estructurados, uso audaz del color que rompía con la sobriedad tradicional del lujo español. Esta consistencia visual permitió que piezas de diferentes temporadas mantuvieran un aire de familia reconocible. Tercero, integración selectiva del heritage. Anderson no rechazó la historia de Loewe, la rescató selectivamente, enfatizó la excelencia del trabajo del cuero, modernizó el logo, celebró la artesanía española sin caer en el folclorismo y lo institucionalizó con la Fundación Loewe y el Premio de Artesanía. Por cuarto, narrativa cultural expandida. Posicionó a Loewe en la intersección de arte, moda y artesanía. Las colaboraciones con artistas como Suna Fujita o Ansea Hamilton no eran mero patrocinio, sino extensión del universo estético de la marca, y las tiendas se transformaron en galerías. Y quinto, evolución estratégica. En 2021, cuando la identidad ya estaba consolidada, Anderson la hizo evolucionar. Introdujo transparencias, formas más sensuales y estética onírica. Demostró que una identidad estilística sólida puede cambiar sin perder reconocibilidad. Los números hablan solos. Número 1 en List Index en 2023, la marca más deseada del mundo. Durante su mandato, alcanzando los 2.000 millones de dólares anuales. Loewe pasó de ser una casa de lujo tradicional a un fenómeno cultural y financiero dentro del LVMH. Pero el dato más importante es este. Todo ello requirió una década. La construcción de identidad estilística no es instantánea, es un proceso de demanda, tiempo, consistencia y autenticidad. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el desafío es inverso? Christian Dior estableció en 1947 uno de los sistemas de identidad estilística más poderosos de la historia de la moda. El New Look revolucionó la silueta femenina con su arquitectura corporal específica. La chaqueta bar se convirtió en la Sacred Cow, la vaca sagrada de la casa, reinterpretada por cada director creativo como ritual de legitimación. 78 años de códigos consolidados, múltiples directores, Saint Laurent, Galliano, Simon, Curie,
construyendo todo sobre esa base. En junio de 2025, Anderson asume la dirección creativa unificada de Dior en un contexto económico complejo. LVMH reporta una caída orgánica del 5% en moda. La misión es clara: revitalizar la demanda sin tradicional el heritage que constituye el valor fundamental de la marca. Y todo ello produciendo 10 colecciones anuales, una carga que históricamente ha resultado insostenible. Recordemos que John Galliano sufrió un colapso con bajo presión similar. Anderson implementa lo que podemos llamar una reconstrucción controlada. En la colección de hombre de junio de 2025 establece los principios: referencias culturales cruzadas, Basquiat vía Warhol, mezcla de Louis XVI con preppy contemporáneo y athleisure, la chaqueta bar reworkeada con volúmenes María Antonieta, Dior como palimpsesto cultural donde se superponen épocas. Pero es en la colección de mujer de octubre donde la estrategia se radicaliza. La puesta en escena es deliberadamente provocativa. Un film de Adam Curtis titulado Do You Dare to Enter the House of Dior, que funciona como meltdown de archivo, proyectado sobre una pirámide invertida, el Louvre al revés. La metáfora de la caja de Pandora que se abre y reconfigura. Storytelling perfecto. Veamos cómo reinterpreta estos códigos fundacionales. El primero de ellos, la chaqueta bar. La encoge radicalmente. Chaqueta más falda juntos equivalen a la longitud de la chaqueta original de 1947. Versiones con cortes en la espalda, formas retorcidas con lazos en cinta, volúmenes exagerados tipo María Antonieta. Como señaló Reuters, esto constituye un salto creativo para Dior. En segundo lugar, el New Look. Lo reimagina con una decisión cuantificable. El 46% de la colección son minis, versus las faldas midi y maxi que caracterizan el original. Esta inversión proporcional es una declaración inequívoca de contemporaneidad. En cuanto a los materiales, el 21% de la colección emplea denim, históricamente ajeno al vocabulario de Dior, athleisure en lenguaje couture, crop top t-shirt, elevados mediante construcción y contexto. Pero atención, todos los códigos fundacionales están presentes. Hay referencias explícitas a Saint Laurent, a Galliano y al propio Christian Dior. Anderson no rechaza el pasado, lo desarma para rearmarlo contemporáneamente. La recepción de la crítica fue inmensamente polarizada. Harper Bazaar lo llamó Elegant Disruption. WWD, revolución más que evolución. Pero también hubo críticas. Falta una silueta dominante coherente. Muchos la amaron, unos pocos lo odiaron. Sin embargo, como argumenta el crítico Angelo Flacavento, esta polarización no es negativa, indica relevancia. La moda vuelve a debatirse y a provocar conversación. En un momento donde múltiples marcas implementaban cambios creativos simultáneos, la capacidad de Dior para dominar la conversación representa en sí misma un logro estratégico. Esta comparación revela algo fundamental. Construcción y gestión son procesos cualitativamente diferentes. En punto de partida, Loewe sin códigos reconocibles versus 78 años de códigos consolidados en Dior. En libertad creativa, total en Loewe, contralimitada por el heritage en Dior. En objetivo, crear códigos distintos versus preservar y renovar códigos existentes. En estrategia, productos icónicos y códigos nuevos en Loewe frente a la reinterpretación de códigos históricos en Dior. En timeline de validación, una década en Loewe, contra que cada colección es juzgada inmediatamente en Dior y crucialmente en riesgo y relevancia comercial en construcción frente a alineación de la base histórica en gestión. Esto implica unas competencias radicalmente diferentes del director creativo. En construcción se requiere, en primer lugar, visión fundacional para definir códigos desde cero, talento para crear códigos memorables como el Puzzle Bar, paciencia estratégica para comprender que se necesita una década y autenticidad selectiva para identificar qué del heritage histórico puede anclarse legítimamente. Sin embargo, cuando trabajamos en gestión se requiere, en primer lugar, inteligencia arqueológica para leer profundamente el archivo histórico, capacidad de traducción cultural para convertir lenguajes del pasado en sintaxis contemporánea sin traicionar su esencia. Equilibrio dinámico para innovar radicalmente mientras se mantiene la continuidad perceptible. Y resistencia a presión de múltiples stakeholders diversos con expectativas contradictorias. Anderson dominaba ambas y esto es excepcional. Este análisis permite extender el marco teórico de Saviolo y Corbellini
Ellas definieron qué es la identidad estilística. Nosotros añadimos dimensión temporal. La identidad estilística no es un estado, sino un proceso que adopta dos modalidades, construcción y gestión, cualitativamente diferentes. Dimensión operativa. Frameworks específicos para cada modalidad. Construcción requiere productos icónicos, códigos visuales nuevos, narrativa cultural, consistencia temporal. Gestión requiere análisis arqueológico, identificación de códigos funcionales versus secundarios, estrategias de reinterpretación que mantengan reconocibilidad. Dimensión evolutiva. El cambio coherente, que Saviolo identifica como esencial, adopta formas diferentes. En construcción, señaliza maduración. En gestión, señaliza vitalidad del heritage. Y significativamente, la polarización crítica no indica fracaso, sino negociación activa de identidad. Por último, vamos a llevar esto un poco a la tierra y vamos a hablar de implicaciones prácticas. ¿Qué significa esto para la práctica profesional? Para los directores creativos es importante diagnosticar correctamente el contexto antes de actuar. Aplicar estrategias de construcción en contextos de gestión o viceversa conduce al fracaso. En cuanto a los gestores de marca, que la construcción de identidad requiere inversión temporal sostenida, una década en el caso del OEB. Las expectativas de transformación inmediata son absolutamente irrealistas. En gestión, aceptar el riesgo. La polarización crítica puede ser indicador de vitalidad y no de error. Y por último, para la industria, el rol de director tenemos que asumir que ha evolucionado, de diseñador de productos a arquitecto de significados culturales, de ejecutor de colecciones a curador de identidades complejas. Permítanos cerrar con esta reflexión. En un mundo donde copiar productos es técnicamente cada vez más fácil, construir y gestionar identidad estilística auténtica es la verdadera ventaja competitiva. Anderson, con su doble experiencia en Loewe y Dior, no solo ejemplifica esta capacidad, sino que establece un nuevo estándar para lo que significa ser un director creativo en la era contemporánea. Muchas gracias por vuestra atención. Esperamos vuestras preguntas y comentarios sobre nuestra investigación durante el Congreso.